Siempre creen que yo ganaría. Ok. Comenzamos entonces, ¿Estamos, hermano Néstor. estamos, hijo? Ok. Deme un segundito, por favor, que voy a cerrar la puerta. Esperemos un segundito. Buenas noches para todos mis hermanos. Bueno, hermanita Jenny, buenas noches. Qué gusto. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Por aquí estamos. La hermana Jenny, qué gusto de saludarla. Muchas gracias por venir. Buenas Gracias. tardes, hermano. La hermana Sonia, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Hermana ¿Cómo María está usted? Victoria también. Todas las hermanas, la hermana Yolanda que está bien abrigadita con su gorrito. Hace mucho frío. Así parece. Estamos Muy bien, hermosos, pues. estamos. Le suplico Muy sus bien. oraciones, que me habló ahorita, le suplico sus oraciones porque hoy fui con el médico y con la doctora y me dio unas medicinas y ojalá que me caigan bien. Dios mediante, hermanita, Dios mediante. Vamos a orar por usted. Hermanos, ¿cómo aparezco yo ahí en En el, la pantalla aparece como HTTPS US02 Web Sub US. cómo le hago para poner mi nombre? A ver, O un momento. creo que el hermano Eh, Néstor se la puede cambiar. a Sí, ver. porque sí lo tengo al hermano en Néstor en Facebook y al hermano Eleazar. Ok. Pero no sale para cambiar su nombre. En algunos casos Susana sale. González soy. Pero cuando usted, por ejemplo, entra y le aparece un cuadro, Ajá. usted puede cambiar el nombre usted Ah, misma. ok. Pero Ok. tiene que volver a entrar. ¿Bien? Ok. Pero si quiere lo deja Sí. por No, ahora lo no, deja para así. después, para después. Sí, Aquí hermanita. tengo. Aquí Así es. tengo. ¿Cuál es Ok. el nombre? Susana Susana. González, Susana. Muy bien. Ah, vamos. de acá de Mira, México, hermano. México lindo y Escobedo, querido. Nuevo León. Ahí está. Hermana. Amén. Muchas gracias. Bueno, permiso, les voy a cerrar los micrófonos, mis hermanos, ¿ah? Ok. Ujú. Muy bien. Gracias a nuestro Padre Celestial nuevamente, porque nos ha dado la oportunidad de volver a juntarnos, a reencontrarnos. Viene entrando la hermana Erika, desde allá de Mendoza, Argentina. Un gusto, tía. Me da mucho gusto verla de nuevo por acá. Es que somos hermanos de la fe y al mismo tiempo somos parientes también, entonces. Así que me da gusto verla. Muy bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy con nuestro hermano, nuevamente nuestro hermano Elías Sánchez. Así que quisiera pedir la oración para comenzar. Ahí viene entrando la hermana Doris Almestar, peruana residente de los Estados Unidos. Quisiera pedir la oración en esta ocasión a nuestro hermano Jorge, hermanito Jorge, si fuera tan gentil de poder introducir la colaboración de hoy Sí, hermano, encantado. y pedir por A ver, todos los hermanos que están pasando por debilidades de diferente tipo, mi hermano. tengo nota de varios hermanos y Muy bien, algunos ya no los diré porque creo que han salido, no un problema de salud, sino otro tipo de problema. Y la hermana Sonia y la hermana Raquel que también pedir últimamente. así es. Vamos a orar. Ok. Santísimo Padre, Padre eterno, Padre nuestros, he aquí nuevamente tus siervos, tus santos, tus hijos en esta plataforma que nos permite edificarnos cada día, conocerlo más a usted, la sabiduría de su palabra, acercarnos más a usted, porque lo sentimos de corazón, Padre. Sentimos que cada clase que tenemos con los hermanos, los maestros que siempre vienen, se preparan y nos enseñan, nos ilustran y nos preparamos. La sabiduría que vamos alcanzando poco a poco nos permite reforzar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra fuerza para trabajar y seguir predicando, Padre Santo. Gracias le damos por ello, Padre. Gracias por esa bendición. Y le pedimos, bendito usted a los hermanos que siguen manejando esta y otra plataforma, que son un gran esfuerzo, en realidad no es fácil. Organizar, programar, planear, comprometer, porque ellos hacen buen trabajo que nos permite a nosotros escuchar. Y al escuchar, Padre, le pedimos, no bendiga a nosotros también, para que tengamos siempre corazón atento, oídos atentos y en la mente siempre fresca y limpia para internalizar lo que nos dice y comprender adecuadamente. Gracias por todo ello, Padre. Hoy el hermano Eleazar tocará un tema nuevamente de las Sagradas Escrituras. Le pedimos lo acompañe, lo bendiga, para que su
exposición sea acorde a lo que usted siempre desea, de la sabiduría de su santa palabra. Oramos por él. Oramos por nosotros para estar siempre el conocimiento abierto y atento a las enseñanzas. Siempre, Padre, le pedimos a usted y le rogamos su intervención divina, Padre, para que algunos hermanos que están padeciendo, incluso algunos ya buen tiempo, de algunos problemas de salud, pueda usted socorrerlos, estar con ellos, consolarlos, que se curen, Padre, la medicina necesaria, para que ellos estén siempre atentos y estén siempre con nosotros en el redil, que somos nosotros usted, y vamos directos a cumplir su santo mandamiento y somos obreros, usted, Padre. Somos de la milicia, por eso sufrimos cuando ellos sufren, Padre. Y oramos para que intervenga. Me refiero al hermano, por ejemplo, a la hermana Ana María Pavón, a la hermana Ludari, sus hijos y familia, a la hermana Yolanda, al padre de la hermana Ilvia, a la mamá del hermano Barney, a la hermana Ruth, a la hermana Soledad, esposa del hermano Hermes, a la hermana Sonia, a la hermana Raquel Muñoz, a la nieta del hermano Oscar Moreno, a la niña Aitana, por todos ellos y por lo que nos tenemos pedidos, pero usted conoce, Padre, que pase el momento difícil. Y también por lo que no son de salud, sino cualquier circunstancia difícil, empleo, trabajo, tristeza, condicia, algo que aqueja su corazón, su mente, ayúdenos, Padre, sáquenos de ese problema, guíenos, pero siempre denos la felicidad y la gracia de estar con usted. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Jorge, por introducirnos con esta oración a nuestro Padre Celestial. Y quiero recordarles antes de comenzar que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez, en vivo y en directo, por si acaso. Y si quieren volver a revisar después el video, lo pueden hacer perfectamente. También este video, después del término de la reunión, será subido a YouTube, a el canal que se llama Iglesia de Cristo PDA, las tres letras PDA, para que si lo quieren volver a revisar, entonces ahí también pueden verlo y pueden compartirlo si ustedes lo desean también. ¿Ok? Y eso serían mis hermanos. Y quiero pedirles, por favor, que recuerden mantener sus micrófonos en silencio para que nuestro hermano no se vaya a distraer. Yo soy bien distractivo, así que pasa una mosca y me distraigo, así que lo digo por esa experiencia mía propia. Muchas gracias, hermano Elías, por estar con nosotros otra vez. Adelante usted. Gracias, hermano. Le bendiga. Me deja compartir, hermano. Gracias a nuestro Dios que nos da el privilegio una vez más de estar aquí para escudriñar su bendita palabra. El día de ayer, hermanos, hablábamos de la juventud y veíamos algunos puntos, ¿verdad? De el descuido que muchas veces tenemos como padres, como enseñadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Un descuido con los niños, porque muchas veces no consideramos el consejo que Dios nos da. Y veíamos lo importante que Dios nos habla en su palabra, ¿verdad? Que los jóvenes atiendan a tiempo su palabra. Y hoy vamos a ver un estado de preocupación, un estado, ¿verdad? Que muchas veces sucede en el corazón de mamá o el corazón de papá. Este estado de preocupación, ¿verdad? Porque vienen cosas a la mente de ambos, ¿verdad? Vamos a hablar de los solteros, ¿verdad? Un tema que tocamos poco. Espero que el Señor me ayude, me guíe, ¿verdad? Para que podamos entender y Dios nos ayude para ver lo importante, ¿verdad? Que son nuestros hijos o hermanos dentro de esta edad. Y muchas veces los padres, ¿verdad? En esa preocupación, dicen, mis hijos están creciendo. ¿Qué será de ellos? Se pregunta papá y se pregunta mamá.
Me preocupan mis hijos, no tienen novia o no tienen novio, ¿verdad? Y viene un sinfín de ideas a la cabeza. ¿Estarán bien mis hijos sin casarse? ¿Lo aprobará Dios? ¿Por qué mis hijos son así? Entonces la preocupación de los papás, ¿verdad? Por los hijos en esta etapa de solteros, ¿verdad? En esta etapa de soledad, papá y mamá se empiezan a preocupar y empiezan a exigir, cásate, yo quiero tener nietos, ¿verdad? Yo quiero disfrutar mis nietos, mis niñas y un sinfín de cosas. Y muchas veces, ¿verdad? En este estado de preocupación ya vemos a los hijos como raros, ¿verdad? No son igual que los demás, mis hijos los veo diferente. Eh, ¿Por qué mis hijos salieron así? Quizá mis hijos no tienen atracción por una pareja. A mi hija no le gustan los hombres, ¿verdad? Para tener un noviazgo y llegar a un matrimonio, o viceversa también. Dice papá y mamá, ¿verdad? Cada día me preocupan más y ya están más mayores, ¿verdad? Ya están más viejos, ya se están quedando. Hay veces dentro de la iglesia, ¿verdad? También como enseñadores de la palabra ejercemos cierta presión sobre ciertos hermanos o hermanas, ¿verdad? Que están solos, que nunca se han casado. Y también, ¿verdad? Sobre aquellas hermanas que han enviudado. Y muchas veces esta presión, ¿verdad? Pues puede hacerlos tomar una decisión, ¿verdad? Que no sea conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar, provocar a ira, irritar o frustrarlos. ¿Verdad? Veíamos la imagen al principio, un estado de preocupación. Los hijos, ¿verdad? En esta etapa muchas veces se agarran la cabeza, ¿verdad? Se desesperan que constantemente les esté diciendo papá y mamá, ¿verdad? Cuando te casas necesitas traer una pareja, ¿verdad? O que los hermanos estemos sobre este tipo de hermanos, ¿verdad? Que están viviendo solos y les ejerzamos cierta presión también como padres. El Señor nos aconseja y es aquí donde les decía, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué manda el Señor? Es donde nosotros tenemos que escudriñar la Biblia. Dice, no los irrites, no los provoques, no los frustres, para que no se desalienten. Los padres deben crear una atmósfera que hará de la obediencia algo fácil y natural. ¿Verdad? Llevarlos por el camino de Dios como veíamos de niños, de jóvenes, ahora esta etapa de edad madura en ellos, pero solos. Es decir, una atmósfera de amor, de confianza en el Señor. ¿Verdad? Esa es la clave, en el Señor. ¿Cómo se siente Él en el Señor? ¿Cómo vive Él en el Señor? ¿Cómo le agrada esta etapa de su vida en el Señor? Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahí está, ¿verdad? Un texto que nos ayuda a lo que dijo Pablo en Colosenses, no provocarlos. Pero ahí viene la enseñanza, ¿verdad? Cómo trabajar con ellos. Estamos hablando, ¿verdad? De aquellos hombres o mujeres solteros o viudas jóvenes, ¿verdad? Que están solos. Pero tenemos que considerar la palabra de nuestro Dios porque ella nos va a instruir cómo guiarlos. Cuando los padres son injustos o demasiado severos, se engendra un espíritu de resignación, lleno de resentimiento en el corazón de sus hijos. Llega el tiempo, ¿verdad? En que dice el hijo, me voy a casar, ¿verdad? Aunque no estoy de acuerdo, pero ya papá y mamá ya me tienen hasta la coronilla. ¿Verdad? Y mi mamá está pensando, ¿verdad? Que yo soy diferente, que no me gustan las mujeres o viceversa, ¿verdad? La mujer que no le gustan los hombres, ¿verdad? Entonces los estamos muchas veces
poniendo contra la pared para que tomen una decisión apresuradamente. Muchas veces en la iglesia, ¿verdad? También ejercemos esa presión. Hermano, se te está pasando el avión, ¿verdad, hermano? Te estás quedando cotorro. Hermano, necesitas, ¿verdad? Tener una esposa, necesitas tener un esposo. Y muchas veces ya en la desesperación dice, bueno, pues ayúdenme a buscarla. Y luego se le ayuda a encontrar esa pareja, pero en el momento él no lo quiere. Y muchas veces dice, por culpa de los hermanos, ¿verdad? Me tocó esta esposa, por culpa de los hermanos me tocó este esposo. Los hijos se desalientan porque piensan, no importa lo que haga, siempre lo que hago está mal. No importa lo que piense, ¿verdad? Me preguntan y no me escuchan. Y es importante, ¿verdad? Que consideremos a nuestros hijos aún a una edad madura, aún a esta edad de la soledad, ¿verdad? Que están solteros, que están solos. Pero dice el Señor que les tomemos importancia, ¿verdad? Porque el trabajo nuestro es guiarlos en el Señor y no exasperarlos, no irritarlos. Consejo de nuestro Dios. Vamos, ¿qué es el soltero? La soltería, estado civil de una persona que no está casado. Soltero, que no está unido en matrimonio a otra persona. Solterón o solterona, despectivo a una persona que no se ha casado, habiendo ya sobrepasado una edad en la que la gente suele casarse y muchas veces dice soy cuarentón y soy solterón, ¿verdad? De esa manera lo aplican algunas enciclopedias, algunos diccionarios. La soltería consiste en vivir individualidad, siendo responsable únicamente de sí mismo, ¿verdad? En eso consiste la soltería. No tiene que mantener una esposa, no tiene que mantener hijos y la mujer, ¿verdad? Igual no tiene esa responsabilidad con el marido, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos aconseja el Señor. La palabra soltería viene de la palabra latina singulos que significa uno solo, ¿verdad? Entonces, el soltero es aquel que no está casado o la soltera. Veamos los consejos de Dios. Hay veces nos encontramos o se encuentra el joven, ¿verdad? Maduro como la imagen. Mamá, papá y yo, ¿verdad? Hay veces en la iglesia, las parejas y él o ella, ¿verdad? Pero no se ha casado. ¿Cuál es la obligación de los padres hacia las hijas o hijos maduros en su soledad? ¿Cuál es esa obligación que nos enseña el Señor, verdad? Que como padre o madre yo tengo con mis hijos. ¿Tendré razón yo en ejercer eh, poder en ellos para que ellos lleguen al matrimonio? ¿Tendré razón yo en enojarme con ellos, verdad? Porque mi deseo es ser abuelo o ser abuela. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como padres? ¿Hasta dónde podemos abarcar? ¿Hasta dónde podemos ejercer ese poder sobre ellos? ¿Hasta dónde debemos exigirles? ¿Será que es malo que se queden solos? Debemos preocuparnos acerca de las desventajas de dejarlos sin compañero. Debemos preocuparnos acerca de las desventajas de dejarlos sin compañero y creer conveniente darla en matrimonio. ¿Será eso lo que pide el Señor? Es que en mi familia, ¿verdad? Todos se han casado. Y ahora mis hijos resulta, ¿verdad? Que son diferentes. Entonces yo la voy a dar en matrimonio, ¿verdad? Con el primero que pase. O le voy a exigir a mi hijo, ¿verdad? Que se case con quien sea, con tal de que él no se quede solo. Mire lo que nos dice el Señor. Oigamos el consejo de Dios. Primera de Corintios 7, 36, 37 y 38. Si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case.
como ella quiera, dice el Señor. Pero el que está firme en su corazón, hablando de los hijos, su corazón está firme, está seguro, ¿verdad? ¿De quién es? Y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. Como que aquí está también los papás, ¿verdad? Pero tomemos el caso, ¿verdad? De que la hija virgen o el hombre soltero tome su propia decisión. Pero el Señor dice, ¿verdad? Que tiene que estar bien seguro de su mente y de su corazón, de su propio control, ¿verdad? Pero que él haga lo que quiera. ¿Cómo se va a quedar? Padres que se mortificaban porque iban a dejarlas solas. Y sentían gran presión al ver, ¿haré bien dejarla? ¿Haré bien darla? Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, déjenlas y déjenlos que ellos tomen su propia decisión. El Señor nos está enseñando a los padres y a los maestros, ¿verdad? Una enseñanza para ellos. Pero tenemos nosotros la responsabilidad de fortalecerlos en el Señor. Meter esa seguridad de la palabra en su corazón y en su mente. Como el tiempo vuela, empiezan a dudar sobre qué es lo mejor. Pero no él. Yo como papá, usted como mamá, yo como predicador, yo como anciano, yo como hermano, la iglesia en general. ¿Qué es mejor? Que se case, que se quede solo, ¿verdad? Pues no, pues necesitamos que se case, ¿verdad? Para aumentar la membresía en la iglesia, ¿verdad? Y que haya más niños. En este caso no hay nada de malo en hacer los arreglos para que se case, dice el Señor. Si así lo quiere, es bueno. Lo mismo es cierto en cuanto a una viuda que piensa volverse a casar. Que vamos a ver, ¿verdad? El consejo que nos da la Escritura. Primera a los Corintios 7, 39 al 40. Primera a los Corintios 7, 39 al 40. La mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, dice Pablo, sería más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Bueno, tenemos una hermana, una mujer, una hija o un hijo, ¿verdad? Que quedó viudo a temprana edad. Ya murió el marido, murió la esposa. Dice el Señor está en libertad de casarse con quien desee. Ella. Ella es la que va a escoger, él es el que va a escoger. Papá y mamá aquí quedan a un lado, ¿verdad? Y a veces dice papá, es que a mí no me gusta. Es que no te conviene, ¿verdad? Dice que se case con quien ella quiera, con tal de que sea en el Señor. Hay que seguir las reglas de Dios, hay que seguir las instrucciones de Dios, hay que ver qué es lo que manda Dios. Pero el apóstol Pablo, un hombre inspirado de Dios, también da este consejo. Para mí, dice, sería más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Porque hay veces se nos olvida, ¿verdad? ¿Por qué Pablo pensaba así? ¿Por qué esta mentalidad de Pablo, verdad? ¿Qué era lo que Pablo tenía en su mente, en su corazón, aconsejando, verdad? Que es mejor que se queden así. ¿Por qué no consideramos esto con nuestros jóvenes o jovencitas que están solteras, verdad? Y decirles que si pueden, es mejor que se queden así. ¿Por qué presionar, verdad, a los hermanos o las hermanas que se queden así? Pero tenemos que considerar, ¿verdad? Que sea en el Señor. Y vamos a ver por qué razón. Mire lo que dice la Biblia, que la soltería es un regalo de Dios.
La Biblia presenta la soltería como algo bueno, no como un estado inferior. No es inferior, ¿verdad? Un hijo que se quedó soltero, una hija que se quedó soltero, una viuda, ¿verdad? Que quedó joven y ya no se quiso casar. No es inferior. Primera a los Corintios 7:7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Unos de una manera y otros de otra manera. Bueno, la escritura no registra, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tuvo una mujer. No registra que él tuvo una familia, que él se casó. El consejo que él da, ¿verdad? Lo que el Señor le inspiró también a través de la palabra. Yo desearía que todos fueran como yo. Y vamos a ver en la lección porque este es el deseo de Pablo. Pero Pablo, ¿verdad? Nos presenta en la Biblia que el vivir solo, en estar solo, en tener ese control, ese dominio de sí mismo para servir al Señor es bueno. Dice con tal de que sea en el Señor. Ahora dice, pero yo quisiera esto, yo recomiendo esto, pero cada cual ha recibido de Dios su propio don, ¿verdad? Entonces que el joven, la jovencita y la viuda joven o el viudo joven saben qué tanto pueden resistir, qué tanto pueden soportar, cómo pueden vivir, ¿verdad? Bien en el Señor. Pero dice unos de una manera y otros de otra manera. Pablo recibió este don del Señor y así podía regocijarse en su condición. Él era feliz en su condición. Yo quisiera que todos fueran como yo, dice Pablo, ¿verdad? Este hombre es feliz. Está bien consciente de que no todos reciben este beneficio. El que no ha recibido el don de continencia hace bien en casarse. Ahí está lo que tenía Pablo, ¿verdad? El don de continencia, ¿verdad? Un hombre que no tenía ese deseo por una mujer. Su carne no se despertaba, ¿verdad? Para ser atraído por una mujer. Él sentía, él sabía que podía vivir toda su vida sin tener una mujer. Entonces, cuando es en el Señor, cuando usted ha recibido ese don, es lo que tenemos nosotros que platicar con estos hermanos. ¿Tienes este don? ¿Puedes vivir el resto de tu vida sin una mujer? ¿Puedes vivir el resto de tu vida sin un hombre? ¿Has quedado viuda joven? ¿Puedes hacerlo? Pero tiene que ser en el Señor. Ahora, tienes que tener cuidado, ¿verdad? Que no te engañes. Porque tiene un fundamento, ¿verdad? El consejo de Dios, lo que está diciendo Pablo. Entonces el Señor nos invita a nosotros, así como consideramos, ¿verdad? Instruir a los niños en el camino y llevar a los jóvenes a temprana edad a esa santidad, también tenemos que poner importancia en nuestros jóvenes que están solos. Primera a los Corintios 7:9. Pero si carecen de dominio propio, cásense. Hay que entablar esta conversación. Hermano, hijo, hija, hermana, ¿tienes tú este dominio propio? ¿Tú lo sientes? ¿Este don lo ha puesto el Señor en ti? Pero si no lo tienes, el Señor dice que te cases, que es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Porque no tienes ese control de tu cuerpo, no tienes ese control de tu carne, no tienes ese don. Consejo de Dios, cásate. Pero es aquí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia y no presionarlos, ¿verdad? Casarse por casarse. Vamos a entrar a su corazón, ¿verdad? A su mente, a sus pensamientos, a su vida, ¿verdad? Pero con amor, en el Señor. Y no vivir ese estado de preocupación, ¿verdad? Como padres. Y no crear en nuestra mente, ¿verdad? Ideas que
que no son. Mateo capítulo 19, versículo 11 y 12. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino aquellos a quien les ha sido dado. Mire el verso 12. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. También hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. La soltería no es un castigo ni un plan B. Es un regalo temporal o permanente que Dios usa para formar, proteger y guiar. Pero mire el caso de los eunucos. Dice, porque hay eunucos. ¿Cómo son estos? Los que han nacido destituidos de órganos sexuales que nacieron así, eunucos, de el vientre de su madre, ¿verdad? No tienen de qué preocuparse. No hay ese sentir. Pero hay aquellos que sufrieron amputación a manos de los hombres, ¿verdad? Que pues es algo cruel, es criminal, pero ya pasó en ello, ¿verdad? Ahora ellos ya viven de esta manera. Los que sin amputación física, Orígenes lo entendió literalmente y se hizo castrar en su juventud. Han recibido de Dios el don de la continencia y se dedican totalmente al servicio al Señor y a la extensión del Evangelio, ¿verdad? Entonces, algunos nacieron, otros sufrieron eso, pero otros se hicieron, porque su corazón y su mente, ¿verdad? Era dedicarse 100% a la obra de Dios y no vivir, ¿verdad? Con ese deseo carnal para no estarse quemando. Consejos de Dios. Primera a los Corintios 7:32. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. Eh, Dice Pablo, a ver, vamos a ponerlo en orden. Vamos a ponerlo en orden. Eh, ¿Por qué vives en esta soledad? ¿Por qué quieres estar, verdad, en esta edad y no tienes el deseo por una mujer o por un hombre? Dice el Señor, aconseja, no te preocupes. No, no estés preocupado. Si no tienes este don, cásate. Pero si no, pero si lo tienes, no te preocupes, tú lo vas a dominar. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Bueno, aquí empieza, ¿verdad?, la razón por la cual tenemos que platicar con ellos en el Señor, enseñarle a ellos en el Señor, entenderlos a ellos en el Señor y no exigirles lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros visualizamos. Déjalo, que él no se preocupe. Pero cuando dice Pablo, quisiera que todos fueran como yo o que vivieran como yo, pero si no tienen este don, no. ¿Por qué? El soltero se preocupa por las cosas del Señor. El soltero se preocupa cómo puede agradar al Señor, ¿verdad? En esa soltería, en esa soledad que nosotros estamos imaginando de otra manera. Primera Timoteo 5:5. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplica y oraciones noche y día. Una viuda joven, pero ella quiere vivir viuda en su juventud, en su edad, en su soledad. Que en verdad es viuda
y se ha quedado sola. Así lo ha decidido, así se va a mantener fuerte, así se va a mantener firme en el Señor. Y su esperanza que Dios le va a ayudar para que se mantenga así. Y su esperanza, ¿verdad? Y su oración que el Señor le mantenga y le fortalezca. Ventajas espirituales de la soltería. Dios quiere que veamos esto a través de las escrituras, ¿verdad? Para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, nuestros hermanos. El soltero puede enfocarse más plenamente en las cosas del Señor. Considerémoslo. Primero a los Corintios 7, 32 al 35. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Bueno, la escritura nos es clara. ¿Por qué quieren vivir solos? ¿Por qué se quieren mantener de esa manera? ¿El hombre o la mujer? Y ahora los que estamos casados, ¿verdad? Lo entendemos. ¿Por qué? Dice el Señor, tú te preocupas por las cosas de tu esposa. Ella se preocupa por las cosas tuyas. ¿Es malo? No, pero has tomado ese camino. Pero ellos son bendecidos espiritualmente para dedicar su vida en cuerpo y alma al Señor, porque tienen ese don. Pero esto tenemos que enseñarlo a través de las escrituras. Y qué bendición, ¿verdad? Tener a alguien que se dedique 100% al Señor. Y su vida agradar a Dios, y su vida buscar a Dios, y su tiempo para Dios, y llevar el Evangelio de Dios. La soltería ofrece oportunidades únicas, mayor libertad para servir, menos distracciones familiares, mayor disponibilidad para el ministerio, espacio para crecer en identidad, carácter y propósito. Pero, repito, si tienes este don, no todos lo tienen, dice el apóstol Pablo, pero aún a esa edad hay que interesarnos en ellos. ¿Por qué no? Han buscado una pareja. Y quizá nuestra ayuda va a ser mejor para instruirles en esa vida de servir al Señor. Son los consejos de nuestro Dios. Ellos deben y saben valerse por sí mismos. Dice Juan capítulo 9, versículo 19 al 21. Y les preguntaron, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Mire la respuesta. Pregúntenle a él. Ya es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. ¿Por qué vivir un estado de preocupación, papá, mamá, hermanos? Preguntémosle a él. Está viviendo su soltería, está viviendo su soledad, ¿verdad? Preguntémosle a él.
Mira, esto dice el Señor. ¿Piensas así? ¿Crees que tú puedas hacer este trabajo para el Señor? Pero si no puedes, el consejo que te da el Señor es que te cases para que no te estés quemando. Pero no nos llenemos la cabeza de cosas. Pregúntenle a él, ¿verdad? Como sucedió en esta ocasión con este joven. ¿Por qué preocuparse si los conocemos? Proverbios 20:11. Aún por sus hechos, un muchacho se da a conocer si su conducta es pura y es recta. Usted conoce a sus hijos, yo conozco a mis hijos. Conocemos a los hermanos, ¿verdad? Sus frutos hablan. Lo sembrado en ellos, lo que venimos trabajando con ellos de niños, de jóvenes, ¿verdad? Pero aún a esta edad madura ellos lo tienen. Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? No. ¿Qué venimos enseñando? Hijos en el Señor. Entonces en el Señor hay que seguirlos respetando, en el Señor hay que seguirlos guiando, en el Señor hay que seguirlos instruyendo, ¿verdad? Y no los provoques a ira, dice el Señor. Tenemos el caso de Timoteo, ¿verdad? Que desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras. Dijo Pablo, no tengo duda de ti, Timoteo. Sé ejemplo en tu conducta. Ahí está, ¿verdad? La conducta de Timoteo. En conducta, en fe, en amor, en pureza. Mantente así. Que nadie tenga en poco tu juventud. Nuestro gozo, verle en el camino del Señor. Es lo más importante. ¿Quieres ver a tu hijo lleno de hijos o a tu hija y no ser feliz? Porque lo presionaste, porque le exigiste, porque la sociedad hablaba, pero nunca le entendiste en el Señor. Lucas 15, 23, 24. Traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué preocuparnos, hermanos? ¿Por qué preocuparnos, papá y mamás, si están en el Señor? Están solteros, pero están en el Señor. Qué bendición que tu hijo o tu hija solteros están en el Señor y son fieles en el Señor. Dice, como en este caso, hay que regocijarnos porque no están muertos, están vivos en el Señor. ¿Por qué vivir ese estado de preocupación? Mire el consejo apostólico. Los creyentes deberían permanecer como están cuando son llamados. Primero a los Corintios 7, 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza, ¿verdad? Un hombre inspirado por Dios. Pablo, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Está unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. ¿Se da cuenta el consejo de Pablo, un hombre inspirado? Un hombre que dedicó su servicio a Dios, un hombre que desde que empezó su caminar hasta terminar esta batalla. Si tienes este don, dice, no te metas ahí. El Señor te ha dado esta bendición a ti, pero papá y mamá y los hermanos tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo. Efesios 2:20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Algunas razones creían y también Pablo visualizaba. Primera a los Corintios 7:26. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción.
Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Ya dijo, estás casado, ahí quédate. ¿Estás soltero? Ahí quédate. Si tienes este don. Pero estás edificando en el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Dios quiere, hermanos, que tengamos precaución con ellos también, ¿verdad? Que los guardemos dentro de la santidad del Señor. Pablo no tenía un mandamiento directo del Señor o de la Escritura. Dice, pero doy mi opinión como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. Pablo escribe su epístola por inspiración divina y no por voluntad humana, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre que escribió, pero el Señor le permitió que escribiera eso. ¿Por qué? Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por eso Pablo, ¿verdad?, nos viene enseñando el contraste, ¿verdad?, entre lo que es un soltero y un casado, y que es lo mejor para servir mejor al Señor. Pero ¿cómo debe de, qué don tiene que tener el soltero? Y también que si no puede, que se case. Primero a los Corintios 7:40. Pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Ahí está, ¿verdad? La enseñanza de Pablo. Primero a los Corintios 7:17. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Quizá, hermano, tu hijo, tu hija, ¿verdad?, tienen este don. Pero tú en tu corazón y en tu mente te has formado muchas ideas. Lo has presionado, ¿verdad?, para que él tome un camino que él no quiere. Quizá tiene esta bendición de Dios y él quiere dedicar su vida a Dios. Pero tenemos que tomar nota del Señor, ¿verdad?, en ello. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Papá y mamá, hermanos, solamente tenemos que pensar hasta donde el Señor nos ha permitido, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, ¿verdad? Vamos a pensar en el Señor. Primero a los Corintios 7:24. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Hay eunucos que se hacen, hay eunucos que nacen y hay eunucos que fueron hechos por causa, ¿verdad?, de la injusticia. Y en Corintios 7:8 y Corintios 7:1 vemos la conveniencia de estar soltero, ¿verdad? Que hemos venido señalando estos puntos. ¿Por qué? Porque su servicio es 100% para el Señor. Su preocupación es en las cosas de Dios. Su disposición es para Dios. Es mejor casarse que quemarse con pasión, ¿verdad? Corintios 7:9, primero los Corintios 7:9, versículo 36 también. Y hablando de las viudas jóvenes, 1 Timoteo 5:11 al 14. El servicio a Dios en este estado de madurez y soledad. El soltero debe de quedarse como está y dedicarse a servir a Dios sin distracción. No te distraigas. Vive, funciona, trabaja, dedícate para lo que has sido llamado. Leíamos primero a los Corintios 7:32 al 35. Aquí tenemos una parte solamente para verla. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor, verdad? Esa es su preocupación.
Ese es su trabajo, esa es su función. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor. Esto digo, para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Consejos de un hombre inspirado para los solteros. Pero estamos hablando de hombres y mujeres que no tienen el deseo, el de una mujer, que nunca ha sido atraído por una mujer y la mujer por el hombre, ¿verdad? Y tienen ese don y ellos dicen, yo quiero dedicar mi vida 100% al Señor. Dice Dios, papá, mamá, cuídalo, guíalo, enséñalo. Libres de cuidados y atenciones que agradan al mundo. Su preocupación sea para agradar al Señor, ¿verdad? No tiene esposa, no va a preocuparse, ¿verdad? ¿Qué necesitan en la casa? ¿Qué necesitan los hijos? Eh, ¿Qué necesito traerles del mundo? No tiene que preocuparse. Hay diferencia entre el servicio al Señor de una mujer casada y la doncella. Como el hombre soltero, la doncella tiene una sola preocupación dominante, agradar al Señor. De modo que es santa, así en cuerpo como en espíritu. ¿Por qué vivir un estado de preocupación, hermanos, cuando Dios da estos hermosos consejos? Cuando tienes a tu hijo o a tu hija en el Señor. Cuando tenemos estos hermanos dentro de la iglesia y su trabajo es benéfico y tienen este don, beneficio y provecho. El propósito de permanecer solteros es que uno pueda aplicarse diligentemente a la obra del reino. Dedique su vida a esto sin distracciones, ¿verdad? No hay mujer, no hay hijos, no hay preocupaciones, ¿verdad? Vive para el Señor. La palabra de Dios nos instruye para saber lo que debemos hacer. Como se le dijo a Jeremías, se le ordenó no casarse. Jeremías 16, 1 y 2. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, no tomes para ti mujer, ni tengas hijos, ni hijas en este lugar, ¿verdad? Puede ser temporal o puede ser para siempre, pero vas a vivir para el Señor. El Señor llama a Jeremías para que administre a Judá en una época degenerada, advertencias del juicio de Dios por el pecado y promesas de redención. ¿Se casará algún día? ¿Es preocupación de los padres? Déjelo en las manos de Dios. Él encontrará el compañero o la compañera ideal. Él sabe exactamente lo que necesita cada uno. Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, ¿verdad? No hay que preocuparnos. Todo a su tiempo, todo va a ser añadido. Vamos concluyendo, mis amados hermanos, esta lección de las Sagradas Escrituras. Cada uno debe de decidir por sí mismo. Pregúntele a él, ¿edad tiene? No lo presionemos, no la presionemos, ¿verdad? Quiero nietos, no quiero que te quedes sola. Disfrutemos su vida con ellos que están en el Señor. Mi hijo estaba muerto, ¿verdad? Pero regresó. Y nosotros los tenemos ahí. Y tenemos a los hermanos en la iglesia. Pero hay que enseñarles en el Señor. El soltero puede dedicar atención exclusiva a las cosas con un corazón consagrado, como llevar las aflicciones, reconocer las circunstancias reales, no decidir apresuradamente cuestiones vitales, procurar el consejo de fieles obreros del Señor. Mamá, papá, aconseja como fiel obrero del Señor. Hermanos, de la misma manera aconsejemos. Hacerlo todo en el Señor. Sin embargo, a los que tienen el don de abstenerse, les recomienda que se queden solteros como él. Primero a los Corintios 7:7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Unos de una manera y otros de otra manera. Tú lo sabes. Ella lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vivir preocupados? No. ¿Ejercer presión en ellos? No.
enseñarles los consejos de Dios. Un estado de preocupación. ¿Cuál es la obligación de los padres hacia las hijas o hijos maduros en su soledad? Es lo que estuvimos viendo. La soltería es un regalo de Dios, ¿verdad? Por su vida que van a dedicar. El apóstol Pablo, como apóstol, como hombre, la vida que le tocó vivir, él dio un consejo apostólico. El servicio a Dios en este estado de madurez y soledad. Terminamos con este pasaje, amados hermanos, gracias por su atención. Que esta lección, ¿verdad?, nos ayude a meditar en las cosas que le agradan a Dios, en cómo hacer nosotros mejor las cosas, ¿verdad?, para nuestros jóvenes. Que atendamos al consejo de Dios para poder trabajar también con ellos. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. También hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano, por habernos traído este interesantísimo tema el día de hoy, por instruirnos en la palabra del Señor y un tema muy, muy, muy interesante, esto de la soltería o de lo que los padres quieren para los hijos. Los buenos padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero hay cosas en las cuales los hijos deben decidir dentro de los marcos de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Muy bien, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Después vamos a pasar con el hermano Néstor y con el Facebook. Y quisiera pedir a nuestro hermano Oswaldo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Un gusto saludarlo, hermano. ¿Usted podría dirigirnos en una oración, por favor, hermanito? Muchas gracias, hermano. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias porque nuevamente llegamos en oración a usted para ser agradecidos por la vida, por la salud, por la enfermedad, por todo cuanto pasamos por este mundo de aflicción. Pero damos gracias también porque tenemos tu palabra en la cual nos consolamos, nos alentamos, nos afirmamos, nos sostenemos. Gracias, oh buen Padre, porque nos has dado tu sabiduría, tu inteligencia, tu saber en tu palabra. Gracias por el estudio que expuso el hermano Eleazar Sánchez. Esa palabra, Señor, que sale de la palabra de Dios. Él dice, Señor, a nuestro hermano, su trabajo, su esfuerzo, dedicación, el esmero que hace para servirte, para predicar en tu cuerpo, en tu iglesia. Gracias también por cada hermano, hermana que hoy se conectaron y ayer también para seguir escuchando de tu palabra. Gracias, oh Dios buen Padre, por todo lo que nos bendices en esta vida. Te pedimos solamente nos ayudes a seguir firmes, adelante, sirviéndote como tú te lo mereces. Queremos pedir por todos los hermanos enfermos en este vasto mundo. Suplicamos por cada uno de ellos que ayudes a recuperar su salud. En caso de hermanos que predican tu palabra, ayúdalos a restaurarse de acuerdo a tu voluntad. Medicamentos que estén tomando y permítenos, oh buen Padre, de que puedan estar dispuestos siempre a enseñar tu palabra. Te damos gracias también por familiares que están pasando por adversidades, problemas, dificultades, pero de todas ellas, oh buen Padre, usted nos sabe librar. Te damos gracias también porque en esta mañana, oh Dios, pudieron dar de alta a mi nieta del hospital y salió todavía complicadita, Señor, con un problema respiratorio, pero los médicos decidieron sacarla para que no se infectara, se complicara más su caso.
Así que Dios, te damos gracias por ello. Seguiremos pidiéndote que tu voluntad siga obrando en ella. Te damos gracias como abuelos, igual sus padres y ella misma, oh Dios, en oración, te agradeció y gracias por ello, Señor. Gracias por estos hermanos que permiten este medio para proclamar tu palabra. Síguele dando a ellos esta buena voluntad y todo pues lo pedimos y lo suplicamos a través de Cristo Jesús, conforme a tu voluntad. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano. Hermano Néstor, adelante. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí la visita de Pieri Andrés Geria, Isabel Ramos, José Tobías, Álvaro Rodríguez, Rubiela Cortés López y Flower GZ. Eso es todo lo que tenemos. Tenemos algunos mensajitos aquí. Dice Rubiela Cortés López, Dios les bendiga siempre, mis queridos hermanos. Álvaro Rodríguez dice, buenas noches, mis amados hermanos. El Señor me les bendiga siempre. Saludos para todos. Gracias por la lección, mi hermano Eleazar. El Señor le llene de sabiduría siempre. Un abrazo a la distancia, dice. A ver, ¿qué dice? Para todos, bendiciones, dice. A ver, ¿no tenemos más? Bueno, eso es lo que tenemos. A ver, aquí uno más. Sí, eso es lo que tenemos por ahora. Hermano Ernest. Ok, Pueden volver a muchas escuchar gracias. este mensaje en el YouTube, en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Ok, hermano, muchas gracias. Voy a leer unos mensajitos que tenemos acá en el chat de la plataforma donde estamos conectados. Y gracias, la hermana Luz Dari de Colombia dice, gracias hermano, excelente reflexión, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, gracias a Dios por su santa palabra. Ahí está la hermana Luz Dari con su comentario. Después el otro mensaje de la hermana Jenny Gómez, dice, buen estudio, gracias mi hermano, Dios le bendiga a usted y familia. Y el hermano Oswaldo Moreno Parrales, rejuvenecido, hermano Néstor. Mire, me he encontrado rejuvenecido. Bueno, el, después de estar más rejuvenecido. Bueno, comentarios, hermanos, acerca de lo que hemos estudiado ahora. Tenemos 2 minutos. Hermano Hermano Néstor. Ernest, Enseguida, mi hermanita. Primero las damas, después los damas. Las damas primero, después los damos. Sí. entonces voy. Sí, adelante. Ya, hermano Eleazar, una consultita ¿Quiénes son los eunucos que nacen eunucos desde el vientre de su madre? Son aquellos que por alguna razón, ¿verdad? No tenían sus órganos sexuales o el sentir, ¿verdad? Dentro de ello, no tenían ese deseo carnal, porque el órgano sexual lo tendrían que tener, ¿verdad? Por necesidades, pero no tenían ese apetito carnal, ese deseo. eh, Entiendo que dentro del cuerpo, ¿verdad? Y es perfecto y el Señor ha puesto este, esos miembros que tienen esos sentimientos, pero estas personas que venían desde el vientre de la madre no los tenían. Perdón, Hermanito, ¿será que por eso se confundan muchos jóvenes? No sé si sucede eso también con las mujeres, pero muchos jóvenes que hay ahora que están aumentando la homosexualidad, quizá hay muchos jóvenes que nacen así del vientre de su madre, no homosexuales, ¿no? Sino que sin ese deseo de varón o de mujer, ¿no? Bueno, ahí viene una cuestión de enseñanza, ¿verdad? En la palabra de Dios, porque la mujer o el hombre nacía sin deseo, ¿verdad? De esa carnalidad, ¿verdad? Creo ¿A dónde te lo has que ido, comenta Carlos? sería Porque es un otra audio cosa. en rico. Gracias. perdón, el hermano Néstor quiere Ok, decir algo hermanito. también. Adelante. Hermano, habían eunucos
que eran hechos por los hombres, o sea, los castraban, Ujú. ¿ya? Para poder servir en los dormitorios orientales, ¿ya? Por extensión dice el diccionario que es hombre impotente o soltero. Por implicación, chambelán, es eunuco, era un funcionario del Estado, y en este caso también. Y como estaba explicando el hermano Eleazar también, eh, era un varón no castrado, pero incapaz de tener hijos, ¿ya? O sea, estéril en ese caso. Y también varón que puede estar o no estar castrado o ser impotente. Pero también dice que alguien que lo haga voluntariamente. O sea, hay varias opciones, hermano, respecto de lo que es el eunuco, ¿no? Sí, por ejemplo, hay mujeres que en las regiones de África, ¿verdad? De niña les cortan, ¿verdad? Sus miembros, sus genitales, ¿verdad? Para que no tengan ese sentir. Claro. Y dice, dice que hay un caso en que el hombre se incapacita voluntariamente, o sea, se abstiene voluntariamente del matrimonio. Y así hay varias cositas bien interesantes eso también. Gracias, Eso, hermano. nada más. Muy bien. Hermano Jorge. Hermano Eleazar, no tocó este tema, no sé si lo pueda tocar. Usted se refirió mucho al matrimonio de los hijos, que se casen, si no pueden casarse, que lleguen virgen al matrimonio, que se queden virgen, dice, ¿no? También habló de los viudos que se casen y no se casen, y si, si tienen abstinencia, que se queden solo, ¿no? Pero ¿qué hay de una madre soltera que puede haber concebido un hijo antes de ser cristiana y antes de casarse, por voluntad, sin voluntad, al ser violada? ¿Tienen salvación de Dios? Un poco complicado la pregunta, hermano. Sí, este, no le agarré bien la pregunta, ¿verdad? Pero sí, la voluntad de Dios, ¿verdad? Viene en que obedezca el evangelio, ya sea ella o él, ¿verdad? Hace tiempo alguien preguntó aquí en la plataforma, ¿verdad? Que si un violador, ¿verdad? Tenía perdón. Entonces todos dijimos que sí, pero luego la pregunta cambió, ¿verdad? ¿Y si es tu hija? Entonces guardamos silencio. Y uno de los hermanos más maduros de edad, ¿verdad? Que experiencia, el hermano Néstor dijo que si era más duro que lo que sufrió Cristo y Cristo perdonó, ¿verdad? Entonces, el perdón para cada individuo está en Cristo, ¿verdad? Y todos traemos sufrimientos de diferente manera, pero cuando encontramos el camino del Señor, encontramos el camino a nuestra salvación. Ok, lo que debo entender entonces que una mujer que ha fornicado, que tenía un hijo antes de casarse y desea quedarse sola, tiene perdón de Dios, ¿no es cierto? Tiene el Que perdón de Dios, ¿verdad? no Porque ha sido violada, ¿no? sí, y por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que él recomienda que mejor se case, pero dice que la viuda joven, ¿verdad? Que se va a dedicar al Señor en oración y le va a pedir, pero es su deseo quedarse así. Entonces es una lucha, ¿verdad? Con uno mismo, pero dice, si te vas a estar quemando, mejor cásate. Claro, ok, entiendo que para los que son virgos o vírgenes, pues son castos, ¿no? Pero ya que ya fornicó antes del matrimonio, pues siempre dice, si quédese virgen, dice, ¿no? Hasta el final no se case. Un poco complicado, pero bueno. Gracias, hermano, por la aclaración. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Bueno, dejamos hasta aquí porque estamos bien pasaditos. Yo me tengo que ir a otra plataforma de estudios bíblicos. Está muy, muy buena. Pero, hermana Doris, cortito, Sí, adelante. hermanito, me ganaron los varones porque el hermano Jorge dijo las damas primero. Bueno, yo quiero darle las gracias al hermano Eleazar por su excelente reflexión. Bueno, es una enseñanza que todos tenemos que tener en cuenta. Y yo, hermanito, yo siempre me he preguntado si este,
el hombre ese que era esposo de la que se hizo de Lot creo que era, ¿no? Que las hijas estuvieron con el papá. ¿Tuvo perdón el Lot o no? De Dios. Sí. Dice, no lo creo que es algo que le pertenece a Dios, hermana. Dice Deuteronomios 29:29, ¿verdad? Que lo que es revelado para nosotros y nuestros hijos, ahí está en las escrituras, Ujú. ¿verdad? Entonces, para mí es un caso, ¿verdad? Que yo no lo he analizado de esa manera y el perdón se lo va a dar Dios, ¿verdad? Hay corazones que nosotros no conocemos, más bien no conocemos el corazón. Hermano, si por decir, un hombre comete así una falta con una mujer, un violador, y se arrepiente de su pecado, de lo que ha hecho, tendrá perdón de Dios, ¿verdad? Porque se arrepintió y cambió. Sí, hermanita, dice el Señor, ¿verdad? Que si vuestros pecados fueren rojos como la Como grana, el carmesí. serán Ujú, emblanquecidos, ¿verdad? Como el carmesí, como la nieve, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando el hombre se arrepiente, ¿verdad? Dios le perdona, ¿verdad? Dentro de Hechos 2, ¿cuántos de estos hombres habría, ¿verdad? ujú, Pero lo que nos enseña el Señor es que venir a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, ¿verdad? Y el Señor nos espera. ajá. Bueno, hermanito, muchas gracias, hermanito, que Dios lo bendiga. Excelente meditación nos ha traído usted. Gracias, Bendiciones para hermanita. todos. Dios le Dios lo bendiga. bendiga, hermano. Un abrazo. Muy bien, hermanos. Gracias. Una cosita, hermana Doris, una cosita. Sí, hermanito. Dice Primera de Juan capítulo 5, dice que toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Y cuál es el pecado que no es de muerte? Aquel cual la persona se arrepiente y pide perdón a Dios. Dice el capítulo 12, verso 31 del libro de Mateo, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, obviamente si se arrepiente. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cuando una persona no se arrepiente, no hay perdón para el pecado. Gracias, hermanito Néstor. Me quedó bien claro, hermano. Muchísimas Ok. gracias. Y por el mismo precio. Dios lo bendiga. Ya, hermanita. Bueno, hermano, los despido porque tenemos que una plataforma con el hermano Ernest, así que los que quieran entrar, ahí está el aviso en el Cristianos a la Lid, ¿ya? Pueden entrar nomás, ya va a empezar. Que tengan buenas Chao, noches, que Dios les hermanitos. bendiga. Gracias, Cuídense. hermano. Gracias Dios por les su bendiga. atención. Buenas noches. Chao, Gracias, chao, hermano. hermanos. Hermanito Un Néstor, abrazo para gracias. Chao, todos. hermano Néstor. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Eleazar. Hermano Mayra, entra Gracias, mi ya. hermano. Dios le bendiga. Chao, hermanito. Sí, nos vemos. Hasta luego. Va a estar el Bendiciones hermano para Terry todos, Martínez. hermanitos. Bendiciones para todos. Feliz Dios noche. les Voy a entrar bendiga, al hermano. estudio del hermano Ernest, hermano. Hasta mañana. Ya, hermano. Saludos a la hermana Susi, hermano. Gracias, hermana. Igualmente, gusto Dios le saludarle. bendiga. Dios le bendiga.